él dijo, solamente asumo con una condición. Y esa condición es que se emita un decreto mediante el cual se disponga que al general Pedro Santana, por traidor a la patria, se le puede tomar vivo o muerto. Así que yo lo felicito, porque además te dio detalles históricos, para mí desconocidos, muy interesantes de lo que usted participó. Lo felicito. Muchas gracias. A Máximo Gómez se le señala como la persona que introdujo la forma de pelear contra los españoles de guerra de guerrilla, y usted lo mencionó, que esa era la estrategia de Máximo Gómez. Se me corta un poco la voz, porque realmente hasta cierto punto ellos han sido olvidados y ellos lucharon como el que más. O sea, lo que hizo con las manos, lo desbarató con los pies. Por eso siempre se dice, de los hombres no hay como comienzan, sino como terminan. Entonces uno ve la gráfica que se presentan de esta epopeya y la mayoría de los restauradores aparecen vestidos como si se tratara de soldados franceses o españoles, cuando realmente eran gente comunes, gente de a pie, como se dice hoy en día, para retratarlo mejor. Pero para mí, la más comprensible de todas las conferencias sobre la historia dominicana es la que hemos escuchado en este día. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Muy buen día a todas las personas de la tertulia del teórico Jimmy Sierra y a las personas que nos ven a través de YouTube. Hoy es 19 de agosto 2023, sábado. Un día como ayer, 18 de agosto, lamentablemente falleció nuestro amigo Jimmy Sierra en el año 2020. Por lo tanto, hace 3 años de su partida y les recordamos siempre con afecto y también con respeto. Y siguiendo esa idea que él tuvo de reunir personas para tratar temas culturales, académicos, continuamos en esta oportunidad con la tertulia del teórico, teniendo como invitado a una persona vinculada al mundo de las humanidades. Él es Juan de la Cruz Vidal, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Tiene una maestría en Educación Superior de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Tiene un magíster en Filosofía en un Mundo Global por la Universidad del País Vasco, allá en España. Es una persona vinculada también a la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Escuela de Historia y Antropología y en la Escuela de Filosofía. Ha tenido la oportunidad de participar en algunos concursos donde ha tenido el primer lugar, concursos académicos de investigación, como por ejemplo el premio de ensayo Pedro Francisco Bonó, ganándolo en diciembre del año 2012 por la obra La filosofía política y jurídica de Juan Pablo Duarte. Fue otorgado por la Fundación Global ese reconocimiento. Y también en el año 2017 tuvo la oportunidad de ganar el Premio Nacional de Historia José Gabriel García, otorgado por el Ministerio de Cultura, por su obra Guerra de la Restauración, triunfo del pueblo dominicano en armas. Entonces, como el tema que hoy vamos a tratar se vincula a la restauración de la República Dominicana, que la recordamos el pasado 16 de agosto, este invitado es un invitado muy idóneo para tratar el tema que hemos titulado La Gesta Restauradora, un diálogo sobre la valentía del pueblo dominicano. Con nosotros el invitado Juan de la Cruz. Muy buena. Para mí es un gran honor estar acá en la tertulia del teórico. Jimmy Sierra, que constituye sin duda alguna una referencia muy importante para el pueblo dominicano
en el plano cultural y por lo tanto recibo con mucho entusiasmo esta invitación a compartir este diálogo. Excelente, excelente. Entonces, usted haría una exposición, pero vamos a iniciar, aunque la temática de la tertulia normalmente es que se hace una exposición y luego preguntas, comentarios, pero yo le voy a iniciar con una pregunta global para que usted arranque por ahí. Estamos en el año 2023, es decir, que de 1863 al 2023 son 160 años. ¿Cómo era la República Dominicana en esa época? Y luego nos analiza lo de la anexión a España y lo que provocó la guerra restauradora y sus consecuencias. Usted hace su exposición y luego se hacen preguntas y comentarios. Muy bien. En primer lugar, decir que nuestro país, la República Dominicana, era una sociedad en un proceso importante de desarrollo en el momento en que se produce la guerra de la restauración. Evidentemente, una sociedad con muchas contradicciones internas, sobre todo mediada por dos caudillos que habían ocupado lo que se conoce como la Primera República en nuestro país. De un lado, el general Pedro Santana, que estuvo en el poder alrededor de en 4 ocasiones, y por el otro lado, Buenaventura Báez, que estuvo en el poder por espacio de 6 ocasiones. Eso significa que el país en ese periodo de la Primera República estuvo dominado por estos dos caudillos, uno del este, como era el general Pedro Santana, y otro del sur, que lo era en este caso Buenaventura Báez. A partir de ese momento, pues, de una situación que ocurrió en el año 1856, conocido en este caso como algunos del Cibao le llamaron una estafa cometida por el presidente Buenaventura Báez, de comprar el tabaco de los productores de tabaco del Cibao con una emisión de alrededor de 10 millones de pesos. Compró la mayor parte de la producción tabaquera del Cibao. Y esto generó en los tabaqueros y comerciantes del Cibao una situación de rebelión al darse cuenta de que habían sido timados por el propio presidente de la República. Y esto llevó a una revolución conocida como la Revolución de Julio de 1857, que trajo consigo prácticamente que la mayor parte de los sectores progresistas del Cibao, intelectuales importantes como Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, Benigno Filomeno de Roja, Máximo Grullón, Perpiñán y otros, asumieron una postura de rebelión junto al general José Desiderio Valverde, que fue quien encabezó la rebelión y constituyó un gobierno paralelo al gobierno de Buenaventura Báez a partir de 1857. Y de este hecho, pues se deriva lo que conocemos como la Constitución de Moca de 1858, que es una de las constituciones más progresistas que ha tenido el país, solo equiparable a la formulada por el profesor Juan Bosch en abril del año 1963, y luego la que se produciría en el año 2010, que es una continuidad de la que Bosch había formulado en el año 1963. De manera pues que en ese contexto es que entra de nuevo el general Pedro Santana, porque hubo un sitio de la ciudad de Santo Domingo por parte de los productores, de los líderes, digamos, de la Revolución de Julio de 1857, encabezado por Juan Luis Franco Vidó, pero ese sitio no fue efectivo, ya que militarmente no pudieron vencer a Buenaventura Báez. Es en ese contexto que se ven obligados a mandar a buscar al general Pedro Santana, que estaba en el exilio en Curazao. Este entra por Santiago de los Caballeros, y al producirse evidentemente esa
ese apoyo militar de parte del general Pedro Santana, pues logra derrotar a las tropas del presidente Buenaventura Báez. Y él asume el poder en Santo Domingo y luego retorna a Santiago y le da un golpe de estado al presidente José Desiderio Valverde y se queda con el poder absoluto de la República Dominicana a partir del año 1858. A partir de ese momento, del 58, él entonces se plantea que el país no podía seguir a expensa, digamos, de las contradicciones políticas que había vivido hasta entonces, y él entendió que la mejor manera de él perpetuarse en el poder y acabar con la contradicción que históricamente había tenido con Báez era acudir a una nación extranjera. En primer lugar, lo intentó con Estados Unidos, pero Estados Unidos estaba ya inmersa en una serie de situaciones internas que le impedían asumir un rol efectivo en América Latina, producto de las contradicciones. Primero, estaba en un proceso de expansión y logró sustraerle a México grandes cantidades de territorios, y luego entonces vino una guerra civil interna, que es lo que se conoce como la Guerra de Secesión, que trajo consigo, incluso hacia el año 1862, el asesinato del presidente Abraham Lincoln, quien abolió la esclavitud en los Estados Unidos, y eso generó su asesinato en una manifestación pública en el año 1862. Y de ahí entonces devino una lucha entre los estados del norte y los estados del sur de los Estados Unidos, y eso impidió que los Estados Unidos pudiese abrazar esa propuesta que el general Pedro Santana le formuló. Es en ese contexto entonces que, ante esa imposibilidad, el general Pedro Santana acude a España, y para ello desarrolla varias acciones. En primer lugar, envía al general Ramón Matías Mella como enviado especial ante la reina Isabel II, con el propósito de que primero la reina reconociera la independencia de los dominicanos, que hasta ese momento no había sido reconocida por España, la independencia de 1844. Y en segundo lugar, con ello buscaba desterrar de manera definitiva al presidente Buenaventura Báez de la posibilidad de que éste retornara al poder. Es en ese contexto que, lamentablemente para el general Pedro Santana, no fue reconocida la independencia dominicana por la reina Isabel II de España, pero positivamente para el general Mella, porque eso impidió que él se viera mezclado con la posterior anexión del país a España. Eso, él inmediatamente falló esa gestión, se desvinculó del gobierno de Santana al darse cuenta que buscaba otros propósitos, y es ahí donde el general Felipe Alfau, junto a Manuel de Jesús Galván y otros, encabezan la misión diplomática buscando el protectorado de España a nuestro país. Y de un protectorado se pasó a algo mucho más profundo, que es lo que se conoce en nuestro país como la anexión de República Dominicana a España. Esto finalmente ocurre el 18 de marzo del año 1861, en lo que hoy conocemos como el Parque Colón. Se anunció públicamente que el país pasaba a ser una colonia de España, o más bien la provincia ultramarina de España, como fue el acuerdo a que se llegó finalmente. El país entonces pasó a ser una provincia ultramarina, en la que supuestamente se iban a proceder a hacer una serie de cambios profundos. Entre esos cambios que propuso España estaba la construcción de un ferrocarril norte-sur, este-oeste, con el propósito supuesto de que el país pudiese estar comunicado de manera automática con esta dominación española, algo que nunca ocurrió. Ni siquiera se presentaron lo que se podría decir los planos de ese ferrocarril, y al mismo tiempo se produjo un proceso de canje de la moneda española por la moneda, o sea, la moneda dominicana por la moneda española, pero los españoles procedieron en este caso
a cometer muchas acciones negativas en contra de los dominicanos. Esas acciones negativas incluían desde desconocer gran parte del peso dominicano, porque estaban algunos un poco deteriorados, aludían de que ese deterioro de la moneda impedía que esta fuese cambiada adecuadamente por la moneda española. Y en otros casos se elevaron la tasa de forma indebida. Los canjeadores hacían lo que le daba la gana, no se regían por una disposición real, sino que hacían lo que le daba la gana y le daban al dominicano que iba con su moneda lo que ellos entendían. Entonces, todo esto generó desde el principio un malestar en la población dominicana respecto de España y sus representantes en el país. De igual manera, es importante destacar que en este proceso se elevaron las tasas de impuestos, es decir, se elevaron los impuestos a todos los productos, se elevaron los impuestos a toda la mercancía que venía del exterior a la República Dominicana, exceptuando aquellas que venían en barcos españoles. Es decir, las que venían en otras embarcaciones que no eran españolas, pues se le ponía impuestos elevadísimos y esto hacía que los productos de primera necesidad llegaran a la población a precios muy elevados. De igual manera, es importante destacar en este proceso que se produjo toda una acción de parte del obispo Monzón, bienvenido Monzón, quien era de origen español y vino como parte de la anexión a España y se encontró con una situación de que la mayor parte de los dominicanos vivían en unión libre, no eran casados por la ley y por la iglesia, y él quiso obligar a que todos los dominicanos estuviesen matrimoniados conforme a las leyes de Dios. Y esto le generó grandes dificultades porque la población estaba acostumbrada a vivir amancebada e incluso habían personas, hombres que tenían 2 y 3 mujeres, muchas veces algunas mudadas una enfrente de la otra y prácticamente con lo que comía una familia comía la otra, y eso evidentemente fue vista por el arzobispo bienvenido Monzón como un pecado capital, y esto empezó a ser atacado muy profundamente por la iglesia y la población dominicana que estaba, repito, acostumbrada a esta práctica de amancebamiento, pues, y con el hecho de que las iglesias estaban a lugares muy distantes, que había que trasladarse en caballo muchas veces, vadeando ríos y situaciones muy difíciles, pues la población empezó a irritarse con esa actitud del gobierno español. De igual manera, es importante destacar que el trato que recibieron los dominicanos de los españoles era muy similar al que le daban a los habitantes de Cuba y de Puerto Rico, que eran dos países o 2 colonias esclavistas de España en el Caribe. Entonces, ese maltrato que recibían los dominicanos, verbal y físico, muchas veces, catalogándolo de negro, esclavo o de persona inferior a los españoles, pues evidentemente generó un nivel de repulsa de parte de los dominicanos hacia los españoles y fue estimulando la rebelión de los dominicanos casi en un tiempo récord, tan récord que desde que intentaron izar la bandera española y bajar la dominicana en distintos lugares, hubo resistencia, como fueron los casos de Puerto Plata, de San Francisco de Macorís, de Moca, los casos de Baní, por ejemplo, con Canela Mota, que sin duda alguna es uno de los ejemplos de una mujer que resistió de una manera sistemática la presencia española en nuestro país. Y así ocurrió en distintos lugares del país. Ya la parte armada comenzó apenas unos 45 días de producirse la anexión a España. El primer pueblo en rebelarse fue el pueblo de Moca, donde el coronel José Contreras, el coronel Cayetano Hermosén y otros fueron los que encabezaron esta rebelión en contra de la presencia española en el país. Esta rebelión duró alrededor de 10 días en Moca
hasta que el general Suero, Juan Suero, que era el comandante de la Plaza de Armas de Moca, que no se encontraba cuando se produjo la rebelión, logró disfrazarse de un paisano y logró entrar y logró finalmente derrotar esta rebelión, y la mayor parte de los líderes fueron fusilados por autorización del general Pedro Santana. Luego hubo otra rebelión importante, como fue la rebelión encabezada por el general Francisco de Rosario Sánchez, encabezado también por José María Cabral y Luna y por Fernando Tavera, los cuales vinieron desde Haití, habían recibido el apoyo del presidente haitiano Fabre Yefral, y desde allí pues pasaron la frontera del suroeste en 3 frentes guerrilleros. Un primer frente lo encabezaba el general Francisco de Rosario Sánchez, que entró por la zona del Cercado, lo que hoy conocemos como Juan Santiago. Otro frente lo encabezaba el general José María Cabral y Luna, que entró por la Mata de Falfán, y el otro frente lo encabezó Fernando Tavera, que entró por Neiva. En ese caso, esos 3 frentes tenían como propósito llegar a encontrarse en Azua, o sea, después de vencer a las tropas españolas en todo ese trayecto, y de Azua entonces coordinar esfuerzos para llegar a Santo Domingo y derrotar a los españoles en Santo Domingo. Ese era el propósito. No obstante, fue traicionado el general Sánchez por uno de los un general que se le sumó en el trayecto, que fue el general Santiago de Olio, quien luego entonces lo prácticamente hizo una encerrona, le hirió, y entonces luego a él y a varios de sus compañeros lo hizo prisionero, a él y 21 compañeros, y lo llevó preso, lo entregó a las tropas del general Pedro Santana. Y después de una corte marcial, amañada se dice, pues fue visto como culpable y fueron fusilados tanto Sánchez como 21 de sus compañeros, entre los cuales estaba Pedro Alejandrino Pina, que era coronel y acompañaba a Francisco de Rosario Sánchez en esa ocasión. Los otros 2 generales, Cabral y Luna y Fernando Tavera, lograron, los emisarios del presidente Fabre Yefral lograron informarle de prácticamente un aviso que le había dado España, un ultimátum, en donde decía que si no les retiraban el apoyo a Sánchez y a los demás generales, iban a bombardear a Puerto Príncipe, Haití. Es en ese contexto que el presidente Fabre Yefral mandó emisarios a los 3 generales, pero lamentablemente en el caso de Sánchez, ya él había sido herido y había sido hecho prisionero por el general Santiago de Olio, y no pudieron llegar los emisarios hasta él y darle la información que le envió el presidente haitiano Fabre Yefral. Es en ese marco entonces que el 4 de julio de 1861 fue fusilado el general Francisco de Rosario Sánchez y sus compañeros en San Juan de la Maguana, en lo que hoy es el cementerio de San Juan de la Maguana. De igual manera, podemos destacar como otros hechos no menos importantes, un hecho que ocurrió en Neiva. Eso ocurrió el 8 de febrero del año 1863. Allí se produjo un hecho importante encabezado por Cayetano Velázquez, pero fue un hecho que no logró concretarse, ya que hubo en este caso una serie de circunstancias adversas, y finalmente el movimiento no logró consolidarse. Lo propio ocurrió en Sabaneta, que hoy es lo que conocemos como Santiago Rodríguez, que era un movimiento programado para llevarse a cabo el 27 de febrero de 1863, donde estaban participando, entre otros pueblos, todos los pueblos de la línea, Santiago de los Caballeros y Puerto Plata. Pero lamentablemente el coronel Norberto Torres, que era uno de los participantes, se embriagó la noche anterior, o sea, varias noches antes del 27 de febrero, es decir, el 20 de febrero,
y entonces al darse cuenta ellos de que los españoles, o sea, empezó a proferir mala palabra a un español que estaba ahí y a advertirlo de que pronto sabrían lo que le esperaría, y esto evidentemente advirtió a los españoles e hizo que se adelantara el movimiento en lugar del 27 de febrero para el 21 de febrero, y al no estar bien coordinado todo, pues evidentemente fue un fracaso, y los organizadores encabezados por Santiago Rodríguez, José Cabrera, Benito Monción y otros, Lucas Evangelista y otros, tuvieron que retirarse al vecino país de Haití como retaguardia de lo que fue ese movimiento. Es en ese marco que varios meses después, el 16 de agosto del año 1863, se produce la coordinación entre esos antiguos participantes, encabezados por el general Santiago Rodríguez, Benito Monción, José Cabrera, Pedro Antonio Pimentel, José Antonio Salcedo y otros, y Juan de la Cruz, Álvarez y otros, y ahí entonces en el Cerro de Capotillo izan la bandera nacional, arriando la bandera española, izando la bandera tricolor, y a partir de ahí inicia lo que denominamos formalmente como la Guerra de la Restauración. Es importante destacar que en apenas 14 días los dominicanos lograron derrotar a las tropas españolas encabezadas por el general Manuel Buceta, español, por José Hungría, dominicano, por otros personajes que habían participado en la batalla del 30 de marzo, pero que estaban colocados del lado español, como lo fue el andullero Fernando Valerio, que estaba del lado de los españoles, y asimismo el general José Desiderio Valverde, que había sido el que encabezó la revolución de julio de 1857, ya estaba colocado del lado del bando español. Todos estos fueron vencidos, derrotados por los patriotas dominicanos, tomaron a Dajabón, tomaron a Guayubín, tomaron a Montecristi, a Mao, y ya hacia el 30 de agosto estaban llegando a las inmediaciones de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Ahí en Santiago de los Caballeros se unen una serie de personajes que no habían estado hasta ese momento. Al ver el empuje de los dominicanos, se dieron cuenta de que no había vuelta atrás. Y entre ellos hay que destacar al general Gaspar Polanco, que había sido, pasado a ser parte de la reserva del gobierno español, y al ser desconsiderado, él y otros líderes militares, pues entonces tomaron la decisión de incorporarse a lo que fue el movimiento restaurador. Es así entonces como se produce entre el 6 y 13 de septiembre de 1863 uno de los acontecimientos más trascendentes de la lucha restauradora, que fue la Batalla de Santiago. La Batalla de Santiago del 6 de septiembre al 13 de septiembre. En esa batalla fueron derrotados los españoles tras implementarse una táctica muy importante, la táctica del fuego, que fue en este caso ideada por el general Gaspar Polanco, que todos sabemos que el fuego, ¿verdad?, es mencionado hasta en nuestro himno nacional como un elemento importante de la lucha restauradora. Y en ese contexto es importante destacar específicamente que la idea de Gaspar Polanco era pegarle fuego a las inmediaciones de la fortaleza San Luis, para que los españoles se sintieran cercados y que iban a ser devorados por el incendio, y de esa forma finalmente ellos lograron la rendición de los españoles. De tal manera que fue una táctica muy efectiva, esa táctica ideada por el general Gaspar Polanco. De todos era el que tenía más tradición y más experiencia militar. Por esa razón se le denominó con el cargo de generalísimo, en este caso, que sabemos que posteriormente hubo otros, como el Trujillo, que se autodenominó generalísimo sin haber ganado este rango militar. De igual manera, es importante destacar en este proceso que el general Gregorio Luperón tuvo una participación muy destacada en esta batalla del 6 al 13 de septiembre.
y a él se le propuso pasar a ser gobernador de Santiago, del municipio de Santiago, de la provincia de Santiago, y él rechazó esta propuesta. Él dijo, mientras haya un español en territorio dominicano, en ese lugar es que yo debo estar. De manera que no aceptó ser gobernador de Santiago, y es en ese marco entonces que al día siguiente, el 14 de septiembre, se autoproclama presidente José Antonio Salcedo, y se designa como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o Patrióticas al general Gaspar Polanco. A partir de ahí, pues la lucha adquiere otra dimensión, adquiere una dimensión mucho más sistemática, porque a partir de ese momento ya se trazó la línea de desarrollar la guerra en otras zonas. Por ejemplo, al general Gaspar Polanco se le designó como encargado de toda la zona de Puerto Plata, a Benito Monción de Montecristi, a Santiago Rodríguez de Sabaneta, y así a cada uno se le asignó zona, y el general Luperón se le propuso que asumiese la comandancia del Frente Sureste. Él dijo, solamente asumo con una condición, y esa condición es que se emita un decreto mediante el cual se disponga que al general Pedro Santana, por traidor a la patria, se le puede tomar vivo o muerto. Y ese fue el primer decreto emitido por el gobierno provisorio restaurador de Santiago, y efectivamente ese decreto decía que al general Pedro Santana, por ser traidor a la patria, se le podía tomar vivo o muerto. Y es así entonces como el general Gregorio Luperón, un jovencito de apenas unos 24 años, decide encabezar ese frente, se dedica a conquistar personas en todas esas provincias del Cibao Central y del Nordeste, y hasta llegar a Monteplata. Es decir, conquista gente de La Vega, a gente de San Francisco de Macorís, a gente de Cotuí, a personas de las inmediaciones de Moca, y de esa manera estructura un ejército muy bien estructurado, y que él se dedicó a formarlo en el arte de la guerra, a pesar de no tener tanta experiencia, pero logró, vamos a decir, orientarse adecuadamente. Y es en ese marco entonces donde el general Gregorio Luperón incluso logra integrar en la zona de Yamasá a personajes tan importantes como lo fueron Marco Adón, y como lo fueron otros generales importantes de esa zona de Monte Plata. Y así logra entonces estructurar uno de los ejércitos más importantes que enfrentó al general Pedro Santana en lo que era como se le llamaba en ese momento, el cantón de Guanuma. O sea, se estableció en Guanuma después de con 2.000, casi 3.000 soldados, el general Pedro Santana, y de ahí se proponía tomar al Cibao, es decir, pasar por Cotuí, La Vega, y llegar finalmente a Santiago de los Caballeros y destituir el gobierno provisorio restaurador. Esto que el general Gregorio Luperón, de apenas unos 24 años, logra derrotar primero a las tropas, vamos a decir, a la avanzada del general Pedro Santana en lo que hoy se conoce como Arroyo Bermejo, que en nuestro texto sobre la Guerra de la Restauración, triunfo del pueblo dominicano en armas, nosotros comparamos este escenario con lo que ocurrió en Grecia, específicamente, y decimos que es una especie, digamos, de Valladar que quiso traspasar el general Pedro Santana para poder llegar al Cibao, pero que este jovencito con sus tropas de guerra de guerrilla derrotó a la avanzada del general Pedro Santana, y de esa manera impidió que traspasaran el sillón de la viuda. Y luego entonces hubo una batalla más decisiva, que fue la batalla de Arroyo Bermejo, que se produjo en este caso, esa batalla de Arroyo Bermejo, en lo que hoy es en las inmediaciones del cantón de Guanuma. En esa batalla derrotó Gregorio Luperón, sin duda alguna, al
general Pedro Santana. Hay que decir que Santana por esa época ya promediaba los 62 años, mientras que el general Gregorio Luperón apenas tenía unos 24 años de edad, un joven en la flor de su juventud, con todos los bríos que uno puede imaginarse de una persona de esa edad, y pudo efectivamente derrotar a las tropas del general Pedro Santana. Él incluso en su texto, notas autobiográficas y apuntes históricos, produce o llega a la conclusión de que se enfrentaron en esa batalla de Arroyo Bermejo dos titanes. Un titán con una gran experiencia, que lo era el general Pedro Santana, que había logrado lauros tras lauros, y por el otro lado él dice un titán que era apenas un bisoño, es decir, un recién involucrado en el arte de la guerra. Y en ese sentido, él no llega a hablar de una manera específica que lo derrotó, sino que es posteriormente Manuel Rodríguez Gío, que había sido compañero suyo de batalla y que incluso llegó a ser incluso su secretario particular, del mismo modo que lo fue del general Juan Pablo Duarte. Cuando Duarte regresó en el 64, era su secretario particular, Manuel Rodríguez Gío, y se involucró abiertamente en el campo de la guerra cuando llegó a nuestro país, y entonces pasó a ser una especie, digamos, de secretario particular del general Gregorio Luperón, y es él el que da los detalles de la derrota que sufrió el general Pedro Santana en esa batalla de Arroyo Bermejo. De manera pues que todo esto lo que nos revela es que Luperón, no es casual que a Luperón se le haya dado, ¿verdad?, la primacía que tiene en lo que fue esa guerra de la restauración. Sabemos que el iniciador de todo esto fue Santiago Rodríguez, el general Santiago Rodríguez, y que hay que destacar esto como un elemento importantísimo. Sabemos también que el general Gaspar Polanco jugó un rol importante en la batalla de Santiago, igual como lo jugó Luperón también en esa misma batalla. Pero quien enfrentó al principal responsable de la anexión a España fue el general Gregorio Luperón. Por eso el pueblo dominicano, que reconoce esa valentía, esa decisión del general Gregorio Luperón, lo ha exaltado como una de las figuras más importantes de esa gesta patriótica del pueblo dominicano. No quiere decir que los demás no sean igualmente exaltados, pero él fue el que tuvo la posibilidad de enfrentar y vencer a las tropas del general Pedro Santana en esa zona de Guanuma, de Cebicos y de toda esa zona limítrofe, vamos a decir, entre lo que es el este y el norte de la República Dominicana. Por eso podríamos ya como síntesis para abrir el debate, decir que la guerra de la restauración es la guerra de mayor importancia para la República Dominicana después de la independencia de la República. ¿Por qué? Porque es el hecho donde participa el pueblo dominicano en todos sus sectores, vale decir jóvenes, vale decir mujeres, vale decir sectores de intelectuales, militares, ciudadanos comunes. Es el acontecimiento histórico que involucra a la mayor cantidad del pueblo dominicano en toda su historia. Otros hechos, como el de abril del 65, evidentemente involucraron al pueblo dominicano, pero al no extenderse, no poder extenderse a todo el país, no tuvo la dimensión de la guerra de la restauración. La guerra de la restauración sí contó con el apoyo y la participación directa o indirecta de los más diversos sectores de la población dominicana. Por eso se puede decir que fue una guerra de liberación nacional, una guerra popular, que logró concitar el mayor apoyo y mediante lo que fue el uso de la guerra de guerrilla y el uso del fuego, como ya se ha indicado, tanto en Santiago como ocurrió también en Puerto Plata, el uso del fuego, y lo ocurrió también en Azua. Se puede decir que el pueblo dominicano tiene en la guerra de la restauración el acontecimiento más trascendente que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Además, tuvo repercusión en otros países vecinos, donde España era quien gobernaba, como ocurrió en Puerto Rico
con lo que fue el Grito del Are en 1868 y lo propio en Cuba con el Grito de Yara. De manera que eso demuestra que la Guerra de la Restauración tuvo una incidencia en todo el territorio dominicano, pero también en gran parte del Caribe, como ocurrió con Puerto Rico y Cuba, y donde un dominicano egregio, como lo fue Máximo Gómez, que combatió aquí primero a los patriotas restauradores. Cuando se fue a Cuba, se dio cuenta de la situación de esclavitud que vivía la población de allí, y entonces tomó la decisión de desvincularse de los españoles e involucrarse con los revolucionarios cubanos, encabezados primero por Manuel Céspedes en esa guerra de los 10 años, y luego, cuando fue conquistado nueva vez por el apóstol José Martí en 1895. Todos sabemos que ese manifiesto de Montecristi de 1895 es un manifiesto donde prácticamente el general Máximo Gómez y José Martí decidieron llevar a cabo la independencia cubana con todas las consecuencias que ello traía consigo. De manera pues que ahí lo dejo para que sean las preguntas, los comentarios de ustedes lo que nos permitan profundizar el tema. Muchas gracias al historiador Juan de la Cruz, quien ha dejado en un terreno aparentemente árido al principio. Cuando él empezó a hablar, lo dejó poblado de información valiosa sobre antes, durante y un poco después de lo que se ha denominado la Guerra de la Restauración en la República Dominicana. Me había escrito por vía del WhatsApp la compañera contertulia Mildred Guzmán que ella quería hacer la primera pregunta, así que Mildred Guzmán. Sí, yo tenía una pregunta, pero usted mismo me la contestó en su intervención. Lo único que me queda restarle decirle que su narración fue tan didáctica que yo estaba extasiada así, digo yo, qué buen profesor en una aula, porque son profesores que no cansan a uno, porque usted narra como si fuera un cuento, y eso es lo que hay que hacer los estudiantes. Así que yo lo felicito, porque además te dio detalles históricos, para mí desconocidos, muy interesantes de lo que usted participó. Lo felicito. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Mildred. De verdad que para mí eso lo que hace es estimularme, ¿verdad?, a seguir desarrollando una labor didáctica como la hemos venido haciendo en las aulas universitarias. Bueno, Juan de la Cruz, para usted y para quienes no conozcan a Mildred Guzmán, una intelectual dominicana, especialista en temas de derecho internacional, fue embajadora dominicana en algunos países, profesora del área, y también le tocó históricamente la oportunidad de ser secretaria personal del profesor Juan Bosch por unos 10 años. Así que si ella le da ese elogio, tómelo seriamente, porque ella estuvo al lado de Juan Bosch por mucho tiempo. Bueno, sí. Nos toca escuchar a Bruno Calderón, el doctor médico. Contertulio, simplemente. Discúlpeme que estaba hueleando y entré tarde y hasta me dormí un poquito. Oiga, profesor, yo le tenía la pregunta, usted la contestó en parte, porque a Máximo Gómez se le señala como la persona que introdujo la forma de pelear contra los españoles de guerra de guerrilla, y usted lo mencionó, que esa era la estrategia de Máximo Gómez. O sea, y ya contestó prácticamente esa pregunta, que él aprendió del ejército de Luperón, pero yo pensaba que era del lado de Luperón, y eso me lo ha aclarado. Que entonces, ¿cómo se da esa transición de Máximo Gómez? ¿Era por bienes materiales, él era atero y defendía a Santana, o era por una hispanidad profunda, porque él es más hispano que nosotros, ¿no? Porque tenía más, fenotípicamente era más hispánico. ¿Cómo se da esa transición de Máximo Gómez? Sí, es muy importante esa pregunta. Mucha gente no entiende, ¿verdad?, por qué el general Máximo Gómez estuvo del lado de los españoles, pero eso tiene que ver, como bien decía el doctor, por su descendencia española. Todos sabemos que en principio Baní era una de las zonas de nuestro país
donde había una gran presencia de población española, de origen español. Incluso Hostos, cuando le tocó ir a Baní, se asombró al ver que esa población era una población española y por eso veía en Baní el elemento de mayor posibilidad de desarrollo en todo el sur. No obstante, después esto cambió de una manera profunda y dejó de ser Baní, digamos, solamente un espacio donde habitaban personas de descendencia española. Pero sin duda alguna, en ese momento, capitán, que lo era Máximo Gómez, se enfrentó en varias ocasiones a los patriotas, inclusive se enfrentó a Gregorio Luperón en la zona del Maniel, lo que hoy conocemos como San José de Ocoa, que antes recibía el nombre del Maniel porque era una zona alta del país donde los esclavos se habían ido a vivir y a crear comunidades. Era apartada, digamos, de los lugares céntricos del país, y por eso recibió en principio lo que hoy es San José de Ocoa, el nombre del Maniel, y allí entonces en el Maniel se enfrentó Máximo Gómez en su condición de capitán contra el general Gregorio Luperón y otros que le acompañaron. Y evidentemente la táctica de guerra de guerrilla fue diseñada por los restauradores y muy específicamente por el general Ramón Matías Mella, que fue el que, mediante un decreto, siendo ministro de Guerra y Marina, pues dio en ese decreto todas las condiciones que debía tomar en cuenta un soldado patriota dominicano en la lucha contra los españoles. Ahí detallaba, entre otras cosas, que no se podía tener enfrentamiento frontal con los españoles, porque era un ejército muy bien entrenado, muy bien formado. En otra de las cosas que decía que había que hacer grupos de 15 a 20 hombres para que asistieran de forma permanente al enemigo, que no podían en todo caso, en ningún caso, vamos a decir, descuidarse, que debían estar en vigilia permanente, que debían atacar cuando menos el enemigo lo esperara, que en la medida de las posibilidades debían envenenar las aguas que se suponía que el enemigo podía tomar, y muchos otros elementos se incluían en ese decreto que fue confeccionado por el general Ramón Matías Mella, a quien se le atribuye ese manual de guerra de guerrillas que utilizaron los restauradores en medio de la guerra y la cual le permitió esa táctica, pues derrotar a un ejército bien armado, bien entrenado, muy formalizado por el ejército. Un detalle adicional Gracias, que dice profesor. el maestro Juan de la Cruz con la guerra de guerrillas es que alguna vez me informé que adicional a eso, en algunos casos resultaba mejor idea dejar herido al soldado español, porque un soldado herido equivalía a anular al herido y a 2 o quizá 3 que lo ayudaran. Exactamente. Bueno, Correcto. el amigo David Herrera está en una condición de mucho ruido donde se encuentra. Es nuestro amigo Control Master que abrió al principio. Y él dejó una pregunta por aquí que es la siguiente. Considerando la importancia histórica de la Guerra de la Restauración en la República Dominicana, me gustaría saber desde su perspectiva de experto si cree que los dominicanos contemporáneos, en particular los estudiantes, comprenden plenamente el valor y la relevancia de este acontecimiento crucial en la formación de la identidad nacional y las luchas por la independencia. Y por último, ¿cuál es su opinión sobre la conciencia histórica actual y cómo se podría fomentar una comprensión más profunda entre las generaciones más jóvenes sobre estos temas históricos? Veo que desde hace un rato el colega Carlos Nina Gómez está levantando la mano. Parece que él no la ha levantado formalmente por... No, él va ahora de que usted responda, va Carlos Nina Gómez. Diga. Bien, entonces, en ese sentido es importante destacar que sin duda alguna es necesario que el Ministerio de Educación y todas las autoridades educativas del país, tanto de educación preuniversitaria como de educación universitaria,
tienen necesariamente que dedicar más esfuerzo a incluir dentro del currículum educativo todo lo relacionado con la educación de lo que es la historia patria. Es necesario incluir más estos elementos porque lamentablemente se ha estado asumiendo una postura, vamos a decir, poco sistemática, la enseñanza de la historia patria en las escuelas, ya que se da sociales en general. Al darse social en general no se profundiza como antes se profundizaba, que había una asignatura de historia en cuarto de primaria, en quinto de primaria, luego había en séptimo, en octavo, es decir, había historia en todos los niveles, pero una historia patria, otra historia de América, otra historia universal, pero ya lo que se da es social en general y eso evidentemente ha contribuido a que nuestros estudiantes puedan afirmar todos los elementos importantes que hay en la historia patria. Se tratan solamente episodios, algunos episodios. Entonces, es necesario que en el currículum de preuniversitario y en el universitario se incluyan más elementos de historia patria y que se programen, por ejemplo, asignatura de historia patria, de historia dominicana, y en el caso universitario, que haya por lo menos 2 niveles de historia dominicana, que solamente la mayoría de las universidades dan un solo nivel de historia dominicana, y la historia dominicana incluye más de 500 años de historia, por lo tanto es muy difícil en una sola asignatura se pueda abarcar el contenido tan amplio de la historia de nuestro país. Muy bien. A continuación, Carlos Nina Gómez. Siempre de no se escucha bien, don Carlos. No me escuchan bien. No, la señal del audio como que no se oye bien. Parece que tiene problema de conexión. Sí. Si usted quiere, apague la pantalla, la imagen, para que solo se escuche el audio y posiblemente así abarca más señal. Es posible, sí. No se escucha, Carlos. Yo estoy perfecto. No sé. Sí, es que la señal está difusa en este momento. Puede escribir, como han hecho otros los compañeros, Carlos, si te es posible, la pregunta y así la podemos responder para que no se quede tu inquietud. Que es muy importante. Bueno, lo que Carlos de alguna manera se reconecta y Carlos Pérez. Diga, Carlos Pérez como que quiere comentar algo. Médico dominicano en Puerto Rico, especialista en cardiología. Ok, muchas gracias. En primer lugar, yo quería felicitar al expositor porque nos trasladó un evento tan importante para la República Dominicana y, como bien dijo Mildred, de una forma sencilla, didáctica, llevando el hilo de todo ese acontecimiento histórico y en tan poco tiempo dio una información bien completa. Así que yo felicito al expositor. Yo quería más bien hacer una aportación a ese evento, ese gran evento que fue, ese hecho histórico que fue la Guerra de la Restauración. Yo vivo hace mucho tiempo en Puerto Rico y entonces yo le había enviado una foto a David Herrera, que unas imágenes que recrean lo que yo quiero decir o lo que yo voy a decir. No sé si David le dijo a alguno de los compañeros técnicos que subieran una foto. El hecho es que Puerto Rico es un archipiélago que tiene 3 islas con población, o sea, Puerto Rico, la isla grande, y hay 2 islas pequeñas al este de Puerto Rico, de la isla grande, que son la isla de Vieques y la isla de Culebra. En la isla de Vieques había un fortín, o hay un fortín, el fortín de Mirasol, una fortaleza del Imperio Español en Puerto Rico, donde murieron 25 dominicanos patriotas de la Restauración.
fueron hechos prisioneros en la República Dominicana y trasladados a la isla de Vieques. Es un hecho que mucha gente o no lo conoce o es de poca difusión, pero esos fueron 25 dominicanos que lucharon en la Guerra de la Restauración, fueron hechos prisioneros y trasladados a la isla de Vieques. Ese fortín hoy en día desde 1991 es un museo, el Museo de Vieques. Yo tuve la oportunidad, yo era vicecónsul de la República Dominicana en Puerto Rico, el consulado en esa época, a partir de 2009 hasta 2019, se unía a una actividad que las autoridades municipales de Vieques, hay un alcalde, conmemoran. O sea, quizá ellos conocen más la historia de esos patriotas dominicanos que muchos dominicanos. Entonces yo tuve la oportunidad de ir porque todos los años para el 16 de agosto el consulado o enviaba o iba el cónsul general o iba un vicecónsul a la conmemoración de unas actividades que se hacen en el museo que fue la fortaleza donde ellos murieron. Ellos murieron de 1862 a marzo de 1863. Murieron esos 25 dominicanos, que hay una calle en el municipio de Vieques que se llama Mártires de la Restauración Dominicana, así mismo se llama. La foto que yo le facilité a David Herrera, pues están en una ofrenda floral que fuimos a ese lugar. En el cementerio viejo de Vieques hay un lugar que se acondicionó, el consulado dominicano en Puerto Rico acondicionó ese lugar y hay una tarja con el nombre completo, la fecha en que llegaron esos patriotas dominicanos, que cuenta la historia, el cronista de Vieques, que hicieron trabajo forzado en las calles de Vieques, quizá esas condiciones infrahumanas en las que estuvieron como prisioneros. Para decirle una idea, hoy por hoy, Vieques tiene 8,000 habitantes y es una isla que se llega o por el aire o se llega por mar. Me imagino que para esa época habrían unas 1,000 personas y las provisiones alimenticias y todas las condiciones materiales en que vivía la población. Imagínense cómo vivían nuestros patriotas dominicanos prisioneros allá. Hay una tarja, yo no sé si parece que va a venir. Bueno, geográficamente esa es la isla de Vieques, que está al sur de Puerto Rico, la isla grande. La próxima es Puerto Rico, ya un mapa más o menos para que ustedes vean geográficamente dónde estamos ubicados. Y aquí está la próxima es, déjame ver, esta es una vista desde el Fortín hacia Vieques. La próxima es el afiche que en 2019 es el Fortín donde ellos murieron, visto ya como convertido ya en un museo, y el 2019 nosotros tuvimos la oportunidad de ir allá y participar en los actos que hace el museo y que hace el municipio de Vieques. La próxima es una foto de Fortín Conde de Mirasol, que el Instituto de Cultura Puertorriqueña lo acogió y lo convirtió la fortaleza en un museo. Tiene una emisora de radio y todo. Aquí está la próxima, es en la calle Mártires de la Restauración Dominicana. Esas son unas ciudadanas dominicanas y también hay activistas del museo que yo le dije, mire, vamos a hacer una ofrenda floral, y recogieron ellas con la ayuda de todos flor de framboyán, flor silvestre de framboyán, y fuimos al lugar y como homenaje a nuestros patriotas dominicanos. Luego está un norteamericano, Robert Rabin, que murió el año pasado, que era el director del museo. El director del museo, él hizo de Vieques su segunda patria, y era el director del museo, ya hoy convertido en un museo del Fortín de Mirasol, el Conde de Mirasol. Robert Rabin, un líder luchador por los intereses del pueblo de Vieques. Al siguiente hay una foto con dos personajes bien importantes de Vieques. Son los hermanos
Guadalupe, Ismael y Rafael. Son líderes que se echaron en sus espaldas gran parte de la lucha del pueblo de Vieques por sacar a la Marina de los Estados Unidos de Vieques, porque Vieques, una tercera parte de su geografía, era un campo de tiro de la Marina de los Estados Unidos que durante 70 años bombardeaba sí, literalmente esa parte, porque era un campo de tiro de práctica de aviones bombardeando a Vieques durante 70 años. Por eso los hermanos siempre están en las actividades conmemorativas en apoyo a la memoria de nuestros patriotas. La siguiente foto es, ahí estoy yo en el lugar, en el cementerio. Ese lugar estaba un poco deteriorado en el cementerio viejo, que el consulado logró restaurarlo. Después lo restauramos después de eso, poner la bandera correctamente, pintar eso, porque ese cementerio ya está en desuso. Luego está la tarja. La tarja no se ve muy bien. Ahí están los nombres de los 25 dominicanos que murieron en Vieques, héroes de la restauración. Esos son también héroes de la restauración dominicana. Se me corta un poco la voz, porque realmente hasta cierto punto ellos han sido olvidados y ellos lucharon como el que más por la restauración de la República Dominicana. Así que quería hacer ese aporte a la tertulia y a toda la opinión pública de que esos héroes debemos, lamentablemente, y lo voy a decir con toda franqueza, durante los gobiernos del PLD siempre iba, por lo menos vicecónsul, y manteníamos viva esa memoria. Ya más nunca se ha vuelto a ir por allá. Yo no sé cómo estará eso ahora, pero se puede tomar. Nosotros hicimos un informe a la Cancillería y a las autoridades del Instituto de Historia de que se mantenga esa memoria viva y honrar a esos 25 dominicanos que murieron ahí. Muchas gracias y me disculpan la emoción, pero yo soy a veces muy emocionado. Excelente, doctor. Me escucha ahora, me escucha. Agregar a lo que dice el doctor, que hubo desde el principio muchos de los prisioneros de la fase inicial y de la fase de desarrollo fueron llevados a Puerto Rico, tanto a Vieques como a otros lugares de Puerto Rico, y evidentemente incluso en la fase final ya de negociación hubo el canje de algunos prisioneros que lograron ser rescatados, pero otros habían ya fallecido, como es el caso de esos 25 dominicanos de que habla el doctor en la zona de Vieques. Pero hubo prisioneros en la isla de Puerto Rico que fueron canjeados por los patriotas dominicanos por prisioneros que le hicieron al gobierno español, y eso permitió ese canje en la etapa final de lo que fue la guerra de la restauración. Vamos a ver si podemos escuchar a Carlos Nina Gómez ahora. Estoy asombrado, me puso absorto Juan de la Cruz con esa charla tan educativa, porque hay personas que tienen conocimientos de determinadas actividades, de determinadas carreras, pero no saben enseñar. Hay profesores, por ejemplo, que son muy buenos en su oficio, pero no saben enseñar. Y el aspecto educativo, el aspecto docente es básico para que el alumno pueda asimilar lo que se le enseña. Y yo, que naturalmente sé que la declaración fue el 18 de marzo de 1861, cuando anexó el señor Santana a España, a nuestra república, después de haber sido un gran héroe, ¿verdad? O sea, lo que hizo con las manos, lo desbarató con los pies. Por eso siempre se dice, de los hombres no hay como comienza, sino como termina. Ahí está el caso de Francisco Alberto Camaño, que acabó en Palmasola, etc. Sin embargo, uno de los grandes héroes de República Dominicana. Yo quiero, ante esa ilustración, que yo repito, que yo he aprendido mucho, porque a veces, por ejemplo, yo me sé la vida de Carlos Monzón, gran boxeador argentino, pero ahora yo me estoy leyendo el libro de la vida, y que lo estoy terminando ya, y ahora sé mucho más, es decir, estoy más educado.
Y eso pasó ahora con la conferencia, con la charla educativa de Juan de la Cruz, que me he quedado muy emocionado, muy educado, muy informado. Y quiero que me diga, por ejemplo, si él puede establecer un parangón, aunque él ya hizo de los 3 acontecimientos históricos más importantes de República Dominicana a nivel patriótico, que fueron la independencia en 1844, el 27 de febrero, la restauración del 6 de agosto de 1863 y la guerra de abril, 24 de abril de 65, que me haga un parangón y haga, como se llama, como se dice ahora, un top 3 o un top 5 de los grandes acontecimientos que ha dado la República Dominicana en ese aspecto y lo encasille 1, 2 y 3, los más importantes, y además saber que aunque él no lo tocó, naturalmente está hablando de restauración, pero que la plataforma principal de República Dominicana fue la Sociedad Secretaria, el 16 de julio de 1838, que 6 años después dio el traste con la independencia. Que me haga esa sinopsis, mi querido amigo Juan de la Cruz. Gracias. Sí, sin lugar a dudas, el país tiene como elemento clave varios procesos. Algunos intelectuales, como es el caso de Pedro Enrique Ureña, dicen que la primera independencia, y así debe ser consignado en los textos de historia, fue encabezado por José Núñez de Cáceres en el año 1821, de tal manera que ese hecho es el hecho inicial de todo este proceso, que aunque duró apenas 2 meses y 8 días, no obstante, fue la primera independencia justamente frente a España. De manera que Pedro Enrique Ureña dice que la primera independencia dominicana debe ser considerada como esa que encabezó José Núñez de Cáceres. El otro acontecimiento trascendente, sin duda alguna, como bien dice Carlos Nina Gómez, es el proceso que conduce a la proclamación de la independencia nacional en 1844. Y cuando hablamos de proceso, estamos hablando de que eso incluye lo que fue la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria el 16 de julio del año 1838 por Duarte y 8 de sus compañeros, así como también la incorporación progresiva de una serie de patriotas posteriormente, como ocurrió con Francisco de Rosario Sánchez, con Ramón Matías Mella, el hermano de Duarte, Vicente Celestino Duarte, Manuel Jiménez, Juan Evangelista Jiménez y otros que fueron personajes clave en el proceso que condujo a la independencia nacional, y al mismo tiempo se coordinó con otros personajes que no eran propiamente trinitarios, como fue el caso de los hermanos Santana, tanto Pedro como Ramón Santana, que Duarte mismo fue que lo contactó en el Ceibo y lo incorporó al proceso de independencia, designando a Pedro Santana incluso con el rango de coronel en el gobierno provisional que surgió de lo que fue el movimiento de la Reforma en 1843, donde Duarte, Mella y Pina eran miembros de ese gobierno provisorio o provisional que se fundó en Santo Domingo, conocido en este caso como el gobierno, digamos, la Junta Popular de Santo Domingo. Esa Junta Popular de Santo Domingo, pues evidentemente estaba integrado por 2 haitianos y por 3 dominicanos, y esos 3 dominicanos lo eran Duarte, Pina y Mella, de manera que eso le permitió a Duarte ser investido como coronel, y además dirigirse a todos los pueblos del este, desde Vallaguana, Tomayor, pasando por Ceibo y todas esas comunidades, y allí dejó instaladas juntas populares municipales en cada uno de esos lugares, y de esa forma entonces logró prácticamente investir al general Pedro Santana con el rango de coronel, a partir de lo cual el general Pedro Santana se incorporó en el Ceibo a lo que fue el proceso independentista. Es importante también destacar que ese hecho es un hecho trascendental para el pueblo dominicano, ese hecho de la proclamación de la independencia, porque ya ahí
se sella de forma definitiva la decisión de los dominicanos de tener una fisonomía propia. En el caso de José Núñez de Cáceres, le denominó a esta parte de la isla Estado Independiente de Haití Español, pero Duarte entendió que ya había que ponerle un nombre más propio y es de ahí que propone el nombre de República Dominicana. O sea, que Duarte le da esa identidad mucho más definida de República Dominicana a esta parte, digamos, a la parte este de la isla de Santo Domingo. Es importante destacar que además de lo que fue la independencia, la restauración, dije ahorita, ¿verdad?, es el hecho de mayor participación popular, aunque en las batallas, en las diferentes batallas que se dieron entre el 44 y el 56, hubo una participación decidida de distintos sectores del país, pero ya como hecho único, el que logra mayor participación en apenas 2 años, menos de 2 años, es la Guerra de la Restauración ya de manera consolidada, vamos a decir. Y luego hubo distintas acciones contra el gobierno que encabezó Buenaventura Báez, que fue un hecho muy significativo, que fue la lucha contra Báez durante el gobierno de los 6 años de Báez, que fue un hecho muy significativo cuando Báez intentó anexar la República Dominicana a los Estados Unidos, que era presidente de los Estados Unidos Ulises Graham en ese momento, y el pueblo dominicano rechazó, encabezado por Gregorio Luperón también, nueva vez, rechazó esa disposición del presidente Báez de anexar la República Dominicana a los Estados Unidos. Y en eso hay que destacar también la participación del senador norteamericano Charles Sumner, que no es casual que se haya colocado el nombre de esa calle, ¿verdad? Este patriota norteamericano, que era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos en ese momento, y dio un informe favorable al pueblo dominicano y en contra de la propuesta de la comisión que había formado Ulises Graham de no reconocer la anexión de nuestro país a los Estados Unidos. Esto le trajo grandes situaciones a Charles Sumner en su país, pero los dominicanos le reconocemos a él haber tenido, como se dice, la gallardía de enfrentar al presidente Ulises Graham y de conocer, ¿verdad?, el informe que presentó la comisión que formó el presidente Ulises Graham. De igual manera, hay que destacar lo que fue la resistencia del pueblo dominicano en la primera ocupación militar de nuestro país, 1916, 1924, tanto los intelectuales de esa época, entre ellos Fabio Fiallo, Federico García Godoy, Emiliano Tejera, Américo Lugo, Pedro Enríquez Ureña, su padre Francisco Enríquez y Carvajal, su tío Federico Enríquez y Carvajal, el hermano de Pedro Enrique, Max Enríquez Ureña, y una gran cantidad de intelectuales de aquella época, incluyendo mujeres tan destacadas de esa época como lo fue Ercilia Pepín, educadora, jugaron roles determinantes para lograr que las tropas norteamericanas salieran de nuestro territorio en 1924. Y asimismo, lo que fue la lucha de los gavilleros en el este, y lo que fue la lucha de la Barranquita en Mao, y lo que fue la lucha de Olivorio Mateo en San Juan de la Maguana, que enfrentaron en esos 3 lugares militarmente a las tropas norteamericanas. Y en el este, un jovencito de apenas 17, 18 años, que lo fue Gregorio Urbano Gilbert, cuando las tropas norteamericanas llegaron a San Pedro de Macorís, lo esperó a pistolazo limpio. De manera que eso demuestra que los dominicanos hemos mantenido una actitud de lucha permanente. Ni hablar de ese periodo conocido como la era de Trujillo, donde hombres y mujeres lucharon tenazmente, tanto desde el exterior como desde el interior. Y en ese caso hay que destacar dos figuras importantes, que son Manolo Tavares Justo y las hermanas Mirabal, que jugaron roles determinantes en la caída del régimen de Trujillo, así como la raza inmortal que encabezó Enrique Jiménez Moya en 1959, que fue como el elemento motivador para que se fundara el movimiento revolucionario 14 de junio
con Manolo y Minerva a la cabeza. Y por último, podemos destacar lo que fue la gesta de abril de 65, sin duda alguna, una gesta patriótica muy importante para el pueblo dominicano, donde el pueblo dominicano se integró activamente, donde fundaron los famosos comandos constitucionalistas, que son expresión de poder del pueblo, donde no solamente hubo entrenamiento militar, sino que hubo justicia, hubo arte, hubo todo lo que uno se puede imaginar en pequeño, hubo en ese espacio de lo que fue la zona constitucionalista de abril de 1965, con el líder más destacado que nosotros hemos tenido en los últimos años, que lo fue sin duda, como bien dijo Nina Gómez, el comandante coronel Francisco Alberto Camaño. De manera que hubo posterior a ello otros movimientos importantes, el encabezado por los Palmeros, encabezado por Amaury Germán Aristi, y lo propio con lo que fue el Playa Caracoles, encabezado por el coronel Camaño, frente al gobierno autoritario del doctor Joaquín Balaguer. Eso demuestra que el pueblo dominicano ha sido un pueblo luchador de forma permanente por su libertad, por la democracia y por la soberanía nacional. Muy bien, gracias a la pregunta de Carlos Nina Gómez, tuvimos la posibilidad de que nuestro invitado hiciera un recorrido prácticamente completo por el siglo XIX y el siglo XX, destacando las diversas repúblicas que hemos tenido, la primera, segunda, tercera y cuarta república, que cada una es una separación de un gobierno diferente al dominicano que ha querido imponer su fuerza al pueblo dominicano. El pueblo dominicano se ha liberado valientemente en cada caso. Con este resumen, creo que el amigo Juan de la Cruz ha dicho de todo un poco, pero ya veo que hay dos personas que quieren comentar, como el doctor Bruno ya había comentado. Vamos a dejarlo en segunda vuelta a él y vamos a escuchar a Trifolio primero. Diga, Juan Cruz Trifolio. Sor Juan de la Cruz, felicitaciones, excelente posición. Gracias, gracias. Fíjese, hoy en día se habla de la reformulación, el ejercicio y de la institucionalización de la política en República Dominicana. Y yéndonos al campo de la historia, hay quienes también están subrayando constantemente de que la historia dominicana debe también ser reformulada. Porque, como usted conoce como especialista en la materia, no es no solamente lo que se dice quien la escribe, o viceversa. Mire, usted conoce muy a fondo ese capítulo interesantísimo del libro Los papeles de Bonó, que precisamente escribiera en su condición de ministro de guerra Pedro Francisco Bonó, que se considera el primer sociólogo dominicano. En esa descripción, que es una excelente radiografía de lo que era la composición social y militar de ese movimiento, de esa gesta patriótica, Pedro Francisco Bonó establece, entre otras cosas que llaman la atención, ahí en el famoso Cantón de Bermejo, en la cercanía de Cebico, ¿verdad? Sí. De dónde procedían esos patriotas. La mayor parte fue prácticamente del corazón del Cibao, incluyendo Jaraba, Constanza, allá, San Francisco de Macorís, lo que hoy en Agua, etcétera, etcétera. Y él hace una descripción muy cruda, pero a la vez sumamente trascendental, cuando él dice, bueno, al lado de la poca caja de pólvora que existía, habían 3 o 4 restauradores fumando tabaco como si aquello no explotara, ¿no? El corneta estaba de la cintura para arriba vestido de mujer, y cuando realmente hacía sonar el instrumento, lo que parecía era una figura de la que se usan en cualquier circo, ¿verdad?, del mundo. Y hablaba de la situación harapienta, estrafalaria, en que nuestros restauradores tuvieron que enfrentar
uno de los grandes poderes a nivel mundial, que era España en ese entonces. Entonces uno ve la gráfica que se presentan de esta epopeya y la mayoría de los restauradores aparecen vestidos como si se tratara de soldados franceses o españoles, cuando realmente eran gente comunes, gente de a pie, como se dice hoy en día, para retratarlo mejor. Eso mismo lo ratifica Guido Gil, el doctor Guido Gil, en su tesis, la guerra restauradora, ¿no? Y después el profesor Juan Bosch retoma muchos de estos elementos y lo amplía y va por esa misma línea, tomando como base ese documento que yo hago referencia de Pedro Francisco Bono. En definitiva, si hay algo que hay que resaltar fundamentalmente de la guerra restauradora, fuera de la valentía, el coraje de los dominicanos protagonistas, es que fue un ejemplo de lo que era una guerra, no solamente de guerrilla, sino también sumamente, esencialmente popular. Y aunque cada momento, ¿verdad?, tiene su explicación, su connotación, yo pienso que entre toda esa epopeya que usted de manera magistral ha descrito, la de mayor esencia popular, no estoy con esto restándole importancia a las demás, fue precisamente la guerra restauradora. Una guerra esencialmente popular y otro detalle que se resalta mucho, internacionalista, porque se dio entre sectores populares de la vida dominicana con una potencia extraordinaria a nivel mundial. Yo le oí a usted hablar hace un momentito sobre el papel de Santana. Ni por asomo quiero lucir santanista. Aún así trujillista, sí. Me encanta ser trujillista en muchas cosas. Mire qué contraste tan fuerte tengo, qué dicotomía tan extraña yo tengo. Pero oiga bien, usted sabe que los hechos históricos no se pueden interpretar por asuntos de personalidades. Tenemos que ver fuerzas sociales, fuerzas políticas, intereses económicos. Muchas veces aquí una de las cosas que desvirtúan nuestra historia es precisamente el buscar protagonismo, como si la historia fuera el fruto del voluntarismo, no es fruto de un voluntarismo ni de una personalidad. Es fruto de un momento y de cómo confluyen o cómo se correlacionan esas diversas fuerzas que yo hice mención. Sin pretender justificar a Santana, que no es la intención de mi inquietud. Mire, me da la impresión, y creo que estoy en lo cierto, que usted en su derecho estaría de acuerdo con que saquen a Santana del Panteón. ¿Qué haríamos con Balaguer? Yo también. ¿Qué? Muy bien, doctor, lo felicito. ¿Qué haríamos con otros que están ahí? Y sobre todo con Joaquín Balaguer, que lo tenemos en el Faro y en todos los lugares de este país. Bueno, coincido en algunos aspectos en la valoración suya sobre el rol que jugó el pueblo dominicano en la guerra de la restauración. En eso estamos plena y totalmente de acuerdo. Incluso Bono es bastante descriptivo y certero, ¿verdad?, cuando dice que esos descamisados fueron los que vencieron a un ejército uniformado, y al mismo tiempo destaca que le quitaron las armas modernas que ellos tenían. O sea, de la cintura para arriba no tenían ropa, pero tenían armas modernas. Y él dijo, estas armas modernas no fue que alguien se las regaló, sino que ellos se las quitaron al ejército español. En eso coincido con usted. En lo que no coincido es en lo... No es válido, perdóneme, profesor, es válido disfrazar a los restauradores con el uniforme español. No. Creo que sí hay algunos jefes que pudieron haber usado, ¿verdad?, uniforme, pero estas fotos son más a posterior de lo que fue el campo de batalla. Por ejemplo, a Luperón hay fotos de él que lo que no son dibujos, sino fotos. Incluso está en el libro nuestro la foto última suya, o sea, siendo muy joven, y tiene uniforme, el uniforme ya posterior a la guerra de la restauración, porque ellos fueron un gobierno triunfante.
Lo propio ocurre de Benito Monción y de otros que tienen uniforme, pero que en aquella época no necesariamente lo tenían. Posterior al triunfo, que ya ellos tienen que vestirse más formal, ¿verdad? Y lo propio ocurre con otros importantes militares de esa época. En lo que tiene que ver con el general Pedro Santana, sin duda alguna he sido uno de los abanderados de que el general Pedro Santana no puede ocupar un espacio en el Panteón Nacional. Y ya lo decía Carlos Nina Gómez, que los seres humanos no es como comenzamos, sino como terminamos. Y él terminó siendo español. Él mismo prácticamente trajo a los españoles acá, fue investido con el rango de Marqués de las Carreras por la reina Isabel II, fue reconocido como español, como senador vitalicio de España, se le otorgó un salario permanente, también vitalicio, y al mismo tiempo murió siendo español. Entonces, si usted muere siendo español, es porque no quería la nacionalidad dominicana. Debe estar, en este caso, en el Panteón de la Patria de España, si es que hubiese un panteón similar al nuestro. Lo propio debe ocurrir con otro personaje llamado Juan Sánchez Ramírez, que murió siendo español y también está en el Panteón de la Patria. Y como ellos dos, si hubiese otro, también que tuviesen esa misma condición, no debiera estar en el Panteón de la Patria, debiera estar en otro lugar, pero no en el Panteón de la Patria. En el caso de Balaguer, por suerte, y a nadie se le puede ocurrir tampoco proponerlo, no está en el Panteón de la Patria, y creo que ni Balaguer ni Trujillo lo estarán nunca mientras haya una generación que conozca la historia de nuestro país. De manera que en ese sentido, creo que nosotros, en lugar de, en el caso suyo, que es un hombre que sé que es de ideas avanzadas, progresistas, de verdad que no creo que usted de sentimiento y corazón quiera un gobierno trujillista, sino que quiere un gobierno de mayor, que respete las leyes como la quería Duarte, un gobierno que sea respetuoso de las leyes. Y si el imperio de la ley es que debe prevalecer, no importa quién caiga, yo en eso sí estoy de acuerdo, que haya un gobierno respetuoso de las leyes dominicanas. Si es así, estaríamos de acuerdo, pero no que instale la dictadura a diestra y siniestra, como quiere el nieto suyo en este país, apellido Domínguez Trujillo, porque eso sí sería algo negativo para la República Dominicana. Muy claro. Bruno Calderón. Bien, yo tengo una pregunta y dos breves comentarios. Rescatar la idea de doctor Carlos, y tal vez la tertulia podría programar una visita solidaria de que esos dominicanos sean reconocidos por toda la población. Mi pregunta es bien sencilla, pero antes déjame tirarle algo a Trifolio. Se cuadró como un cuarto bate. Digo, bueno, pues Trifolio es historiador. Y después le tiró a dos bolones altísimos y se ponchó. Entonces, mi pregunta, distinguido doctor de la Cruz. Usted habló de que los patriotas envenenaban las aguas. Yo he sido profesor de toxicología por muchos años y la historia de la toxicología desde los romanos, y hoy día se habla de armas químicas de guerra, agentes biológicos de guerra. ¿Qué tipo de veneno, si usted tiene la información, era que usaban? En esa época era conocido el arsénico y tal vez a través de los españoles que llegó, pero me gustaría si usted tiene la información. No tengo los detalles, pero sí parece ser que los patriotas dominicanos, ¿verdad?, tuvieron la posibilidad de tener muy buenas relaciones, vamos a decir, con el vecino país de Haití, a través del cual traían armas y traían otros implementos. Es muy posible que haya sido por esa vía, ¿verdad?, que le llegara a ellos algún tipo de, digamos, de veneno que ellos usaron para las aguas. O también todos sabemos que nuestros campesinos dominicanos sabían bastante de plantas, ¿verdad?, que
que eran en sí mismas, podían contener algún tipo de veneno o provocar algún tipo de afección, y es muy posible que la usaran para echarla en las aguas. Todos sabemos que desde la época de nuestros taínos, los taínos usaron algún material toxicológico para los pescados, por ejemplo, y es muy probable que lo usaran también Ellos los usaban restauradores. la yuca amarga La yuca que por amarga. un proceso producía ácido cianhídrico y cianuro, Exacto. pero ese proceso como que desapareció, nadie sabe qué era lo que hacían los taínos. Muchas gracias, profesor. ¿Cómo no? Trifolio, me disculpa la confianza. No, gracias, doctor. Usted sabe que yo siempre estoy abierto. Eh, No es que yo quiero serlo, sino que me han llevado a no, serlo. pero lo de Santana, eso no tiene perdón. Al Hay profesor que de la Cruz, sacarlo de ahí para afuera. al profesor de la Cruz yo quería, con la anuencia de Eddie de los Santos, brevemente, y en primer lugar me disculpa porque ahorita yo me emocioné, hasta mi esposa me dijo, No, ¿qué es te pasa? humano, mi hermano. Nada, pero pues, No, como yo viví ese, oiga, como yo, Carlos Pérez, es que aparte de lo que dice Bruno Calderón, de que usted es un humano, usted es un patriota y usted no, siente de esos y ese, dominicanos que maltrataron allá en Vieques. esa experiencia yo la viví personalmente, o sea, yo fui a los sitios y todo. Claro. Yo, al profesor de la Cruz, ¿por qué el involucramiento del gobierno haitiano en esta lucha libertaria de Dominicana, de la República Dominicana, en la restauración, al punto de que ya el presidente haitiano estaba involucrado directamente en la gesta restauradora, apoyando a los tres frentes que usted habló? ¿Qué buscaba Haití con apoyar este movimiento? Seguridad para ellos, Sí. temor, brevemente, porque no queremos Sí. abusar de su tiempo. Es importante destacar que desde el principio Fabre Yefral vio como una amenaza a los intereses haitianos la presencia de España acá. ¿Por qué? Porque ya habían dos lugares que conservaba España, que eran Cuba y Puerto Rico, donde la esclavitud estaba en su mejor momento. Y entonces los haitianos temían que España no se quedara solo en el territorio de la parte este, sino que cruzara el territorio de la parte oeste, donde está Haití, y procediera a querer esclavizar de nuevo a los nacionales haitianos. Por eso se constituyó una especie de retaguardia de la lucha restauradora el vecino país de Haití, y específicamente el presidente Fabre Yefral, que fue uno de los presidentes de haitianos que diríamos siempre entendió. Él incluso vino con Charles Gerard y luego con otros de los que invadieron en el ejército, pero después se dio cuenta que era imposible que los dominicanos pudiésemos ser, digamos, dominados nueva vez por Haití, y en ese sentido lo que decidió fue apoyar el proceso de independencia de los dominicanos, y era una forma también de ellos garantizar que su país no fuese tocado por una fuerza extraña como Francia, como España u otra nación esclavista que tuviese la intención de dominar a la República Dominicana. Muy claro. Entonces hay una persona que se ha mantenido silente en la tertulia, amigo Juan de la Cruz, que es el doctor Rafael Antigua, muy amigo de Jimmy Sierra y una persona que, a pesar de los múltiples compromisos vinculados al área de salud, porque él es médico radicado en Nueva York, como decía Jimmy Sierra, el médico de los dominicanos en Nueva York. Entonces acostumbramos, cuando el expositor termina, una de las personas de la tertulia hace como un resumen, nota editorial, y le da la despedida. Le tocará a Rafi la Antigua. Un comercialito antes, perdóneme, profesor La Antigua. Profesor, excúseme, la intención no es molestar, no es gadejear, sino para que usted me irradie luz. Hay que consultar realmente a los especialistas. Dígame una cosa, tendencialmente, y sin yo conducirlo a que usted busque una bola de cristal y se convierta en un pitonizo o pitoniza, sin ánimo de justificar, para que no vaya yo a recibir más fuerte del doctor Bruno Calderón con razón.
simplemente en ánimo de la verdad histórica, de la que salga a relucir la denominada verdad histórica, que no sé hasta dónde es posible, pero siempre recurrimos a eso cuando hay un asunto controversial. De no existir Santana, la anexión no hubiese sido una realidad. Y de no existir Trujillo, el periodo probioso de Trujillo no hubiese sido una realidad histórica en República Dominicana, aunque sea con otro nombre. Explíqueme eso, profesor, brevemente, y excúseme. Perdóneme, doctor La Antigua. Nada más decirle que cada momento histórico pare sus héroes, pare sus mártires, pare los gobiernos que tiene o tuvo. Y como bien decía usted ahorita, no depende de la voluntad de un individuo, depende de la voluntad de todo un pueblo y de las circunstancias históricas de un pueblo, el que haya o no haya un determinado gobierno, el que haya o no haya una gesta como la guerra de la restauración, donde la población entera se tiró a las calles, se integró como resultado de que se sintió vamos a decir, afectada de forma directa por las acciones del gobierno español. De manera que cada momento histórico produce sus héroes, sus mártires y produce también los gobiernos que merece o necesita. Eso es lo que podríamos en este caso responder. Y sus traidores. Gracias. Y sus traidores también. Rafael La Antigua. Gracias, Eddie. Buenas tardes. De nuevo, yo he estado callado, igual que los demás, aprendiendo del profesor Juan de la Cruz. O sea, sorprendido, no lo conocía. Tengo que salir a buscar su libro inmediatamente. Pero qué conferencia, qué forma de manejar, o sea, la memoria, esa inteligencia con que lo hace. O sea, como decía Eddie, o sea, hablar de nuestra historia, comenzando entre la pregunta de Carolina Gómez, del siglo XIX, pasar al siglo XX, hablar de las cuatro repúblicas y lo bien que explica, ¿no? Al parecer lo fácil que es, o sea, y traerlo nosotros desde la restauración, o sea, hasta los palmeros, o sea, es increíble, o sea, que nos lleva hasta el 12 de enero, o sea, tan cerca, o sea, su forma de aplicar los comandos constitucionalistas es increíble, yo no tengo más que felicitarlo, muchas gracias por la tertulia. Como se dice, debe de volver, no hay ninguno de que debe de volver, o sea, usted ha dado una de las mejores conferencias que nosotros hemos escuchado aquí, y en cuanto a la historia, quizás la mejor, o de lo que quizás, pero lo demás, o sea, porque aquí hemos tenido grandes historiadores, pero para mí, la más comprensible de todas las conferencias sobre la historia dominicana es la que hemos escuchado en este día. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Siempre a las órdenes. Bueno, con esas palabras de Rafael La Antigua, despedimos a nuestro invitado, el historiador dominicano Juan de la Cruz, en este episodio más de la tertulia del teórico mayor Jimmy Sierra. Hoy, 19 de agosto 2023, recordando que ayer 18 se cumplió el tercer año de la partida de nuestro querido amigo, bien recordado, Jimmy Sierra, y que esa persona fue el mentor de lo que hoy estamos realizando, esta tertulia del teórico. Así que Lord a su memoria, y la mejor manera de honrarla es continuar con esta tertulia. Gracias a todos y a todas. Fue su moderador en esta oportunidad, Eddie de los Santos Núñez.